que ya vamos a ir arrancando, que ya somos 51, perdón que me disperse, pero bueno, entre el chat y seguir invitando, desde Chaco, buenísimo. Eso, si quieren ir poniendo dónde son, así ya sabemos nosotros cuando hablamos. Colón Entre Ríos, buenísimo. De todos lados. Un mensaje nuevo, San Justo, Paraná, Entre Ríos, bien, buenísimo. Y eso es lo más, la semana pasada de Jujuy, miren, San Miguel, Buenos Aires, La Plata, Rafaela, Santa Fe, eso es lo buenísimo de la semana pasada desde Mendoza, que me encantó, San Juan, que es Neuquén, recontra federal. Muy agradecido a nosotros también que participen, gracias. Partido de la Costa, Mar de Ajó, que es buenísimo, la verdad que nos gustó mucho que de todo el país podamos aprender también cuáles son las problemáticas de otros lugares del país. Y me resulta genial, sigo admitiendo gente, que ya somos 50 y pico. Bueno, vamos a ver un poquito esto. Ahí está. Bueno, ya podemos arrancar, ¿no? Desde Rosario seguimos. Muchas gracias, muy explicativo, didáctico, genial. Buenísimo, Juan Manuel, gracias. Esa es la idea. Que sea dinámico, que se entienda por sobre todas las cosas y también tratamos de que sea útil el contenido. Bueno, les cuento que hoy tengo el gran gusto de presentar a primero un amigo, después un gran colega, primero buena persona, después un gran colega, que es el licenciado Pablo Liuzzo, que nos conocimos hace mucho, en el año 2006. Él trabajó en Mapfre como administrativo del 2003 al 2006. En el 2006 tuve la suerte también de pasarme a Sociart ART, donde conocí a Pablo Peta ahí también, y junto con Pablo Liuzzo hicimos un gran tridente profesional, crecimos profesionalmente juntos. Pablo Liuzzo está ahí desde el 2006 en Asociart, es preventor senior. Me tomé el atrevimiento de hacer una cuenta, Pablo Liuzzo, que de 14 años puedo decir que visitaste más de 7.000 establecimientos, con lo cual traté de materializar un poco para que se den cuenta aquellos colegas que no tienen tanta experiencia, lo que significa 14 años de trayectoria, donde ha asesorado a empresas de gran magnitud, porque Asociar es una RT muy grande, de mucho prestigio también, y hay que entender que ese tipo de RT te llevan a lugares donde nunca uno hubiese pensado capaz de asesorar al cliente, con lo cual es un gusto que Pablo nos acompañe en este emprendimiento que tenemos con Pablo Peta, que es tratar de transmitir nuestras experiencias y debatirlas entre todos. Así que gracias, Pablo Liuzzo, por acompañarnos. Un gusto, un placer. Muchas gracias por tu palabra. De nada, por eso. Bueno, dije que no le iba a decir Pablito, pero perdón, Pablo. Somos dos Pablo y sí, uno de los dos tiene que ser Pablito. Es así, si no nos confundimos. Sí, ya, como vos dijiste, Dami, hace muchos años nos conocemos. Yo diría que antes del 2006, porque ya de antes nos hemos conocido en la otra RT. Y es verdad, uno a veces no se da cuenta de la cantidad de cosas que uno va haciendo en los años. Uno, a medida que van pasando los años, va sumando, además de la experiencia, cantidad de trabajo y también haciendo a números grandes accidentes que hemos investigado, metiéndonos en el tema. Habré visto unos 300 accidentes graves, calculándole 3 accidentes mínimo por mes, 300 accidentes seguros, desde amputaciones, fracturas, muertes, y bueno, eso te va dando un poco de la experiencia, ¿no? Del oficio, sí. Que bueno, como vos decís, Dami, trabajar en una RT te da esa ventaja de tener una amplitud de actividades inesperadas. O sea, podés pasar de
una obra, a un campo, a una industria, un comercio, oficinas, entonces ves de todo. Pero Genial. bueno, gracias por la invitación y agradecido y lo que podamos ayudar para sumar, bienvenido sea. Bueno, y aprovechemos para hacer las preguntas a Pablo, que de esto sabe un montón. Yo para ya meternos en tema, les voy a contar a aquellos que capaz no participaban en otros, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tratar de darle un marco jurídico a lo que es investigación de accidente, y en un momento se va a ir, como cada uno de nosotros va a tener un rol. Pablo Liuso va a ser el auditor de la ART, Pablo Peta va a ser el responsable de inseguridad y yo voy a ser de empleador, con lo cual va a haber momentos en las conversaciones que vamos a estar mimetizados en esos roles, así que es para más o menos que entiendan desde qué lugares vamos a ir preguntando o consultando para que ustedes también se vayan ubicando en la conversación y la dinámica de la charla, ¿sí? Bueno, yo voy a arrancar con respecto a la normativa, pero me gustaría que Pablo Peta, perdón, voy a sacar esto. Me gustaría que Pablo Peta, ¿cómo estás, Pablo? ¿Querés decir algo, Pablo Peta? No está. Lo perdimos en, Lo perdimos en un soldado. internet. Perdimos un soldado, bueno. Tecnología tiene otras cosas. Exactamente. A ver si está por acá. Bueno, les voy contando un poquito las reglamentaciones que seleccionamos para el tema de investigación de accidente. Son las resoluciones. Sí, Dami, Sí, vamos a hacer la introducción de un poco el tema de accidentes. dale, ¿querés? Meter una normativa, Dale, hacela. sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ya metiéndonos en el tema de hoy, que es investigación de accidentes, vamos a partir de algunas premisas. Primero, ¿qué definimos accidente, en este caso, de trabajo, ¿no? Estamos viendo que estamos haciendo una charla para profesionales de higiene y seguridad. Sabemos que, como bien vamos a ver ahora, tenemos marco legal en Argentina, y lo que nosotros vamos a investigar son accidentes de trabajo. Recordemos que la definición de accidente de trabajo está en la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557, y dice que es un hecho súbito y violento en ocasión de trabajo. Entonces, partimos de esa definición de concepto. Accidente de trabajo, hecho súbito y violento. Cuando hablamos de trabajo, sabemos que puede ser en un establecimiento, un accidente en una fábrica, una persona se tropieza, se cae, se golpea. Puede ser en comisión laboral, yendo de un establecimiento a otro, a un establecimiento de un tercero, o lo que se llaman accidentes in itinere, que son los que ocurren en el trayecto entre el trabajo y la casa y viceversa. Vamos a ver después que para la legislación tiene una contemplación diferente, lo que es un accidente in itinere. Otro concepto que nosotros lo que trabajamos en higiene y seguridad lo tenemos como claro, pero es importante siempre ir sobre este tema, es que partimos de la base que los accidentes son prevenibles, ¿sí? El 100% de los accidentes son prevenibles. Para prevenir el accidente necesitamos conocer la causa que lo ocasionó. Otra de las cosas que sabemos desde la higiene y seguridad es que los accidentes son multicausales, no va a haber una única causa. ¿Cómo sabemos cuáles son las causas? A través de la investigación. Vamos a ver los métodos para llegar a esas causas y después, en función a eso, establecer medidas correctivas. Pero bueno, tenemos que saber qué es un accidente, los accidentes son prevenibles y que con eso podemos trabajar en evitarlos. Así que bueno, Dami, esa es la introducción que queríamos tener acá. Bueno, genial, seguimos admitiendo gente. Bueno, ya para meternos en el marco regulatorio de esto, seleccionamos la resolución 283 del año 2002, la 230 del año 2003 y la 905 del año 2015. Solamente para ubicar en el momento el tema, seleccionamos el artículo 1 de la resolución 283, que es la obligación de la ART de informar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los accidentes que recibe, ¿no? ¿Y qué accidentes va a informar a la Superintendencia?
las lesiones están en el anexo 1 de dicha reglamentación. Entonces, sabemos que la ART va a venir a investigar los accidentes por intermedio de la resolución 283, se la va a informar a la Super, y a ver... Para que tengan una idea, el listado de accidentes va a amputaciones, fracturas expuestas, pérdida del ojo, quemaduras. Son 20 tipos de accidentes graves que todos los accidentes se informan a la superintendencia, pero esos 20 casos en particular se informan de otra manera, tienen un número de ROAM, un número aparte del número de siniestro y necesariamente tienen que ser investigados por la ART. Genial, Pablo. Bien, la resolución 230 del año 2003 es la obligación de denunciar todos los accidentes, que el empleador tiene la obligación de denunciar todos los accidentes, y obliga a investigar las patologías del anexo 1, que recién decía Pablo, a las ART, ¿no es cierto? Tal cual. Y en su artículo 9 faculta a la Gerencia de Prevención y Control a emitir alguna información que le exceda a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que tome medidas o opine técnicamente lo que pueda sumar. Entonces, con este artículo 9 yo lo que quería concatenar es que, si la tecnología me lo permite, era el anexo 1 del formulario de investigación de accidentes, pero vamos primero a 905, que aquellos que no lo saben, complementa la resolución 905, complementa el 1078, donde define las funciones del Servicio de Higiene y Seguridad, y el punto 12 de dicha resolución lo que establece es que el responsable de higiene y seguridad debe investigar el accidente por intermedio del método árbol de causa o algún otro método similar, ¿cierto? Que cumpla las mismas características del método árbol de causa, que es el que vamos a charlar en un ratito. Entonces, la Gerencia de Prevención y Control, ¿qué hace? El formulario de investigación de accidente, que está basado en la circular 1 que emite la Gerencia de Prevención y Control del 2004, ¿sí? Y el punto 1 del formulario es la investigación de accidentes, ¿sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? No sé si Pablo se sumó, Pablo Peta se sumó, me dijo que se sumó. A ver si van entendiendo Sí, todo. no sé si me escucha. Ah, perfecto. Sí, Pablo, se escucha. No sé dónde entraste, Pablo, pero ¿querías hacer algún aporte? Sí, no, perdón, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por participar. Sí, a ver, no sé si lo alcanzaste a mencionar, Damián, pero bueno, obviamente que antes de la llegada de la resolución 230 y la 283, ¿no? En el año 2002 y en el año 2003, obviamente hubo normativa anterior donde la investigación estuvo desde un momento, ¿no? Desde que sale la ley de riesgo de trabajo, la superintendencia se faculta, ¿no? A través de resoluciones se faculta para poder controlar y supervisar, auditar lo que es las prestaciones en especies y las auditorías médicas. Entonces se faculta a fin de que las aseguradoras y los empleadores autoasegurados y los empleadores asegurados realicen las denuncias de los accidentes y las ART, obviamente, hagan investigaciones de aquellos accidentes que están listados. Ese listado, como decía Pablito en algún momento, que son 20 ahora con el COVID, en su momento eran 13, 15 lesiones o patologías, bueno, las cuales a raíz de diferentes modificaciones y a fin de poder auditar y llevar un control más ajustado, ¿no? Para obviamente tener estadística, porque hay que decir que hasta el año 96 no se tiene ningún registro estadístico de siniestralidad en el país. Así que bueno, la normativa fue mutando, ¿sí? Y se fueron modificando no solo la forma de la investigación del accidente, o sea,
la ART en su principio investigaba sin un protocolo, luego llegó el protocolo o el formato, ¿no? A través de la 230, como Pablito va a mencionar y demás, sino que también en aquel momento, ustedes imagínense en el año 96 hasta el año 2002, las investigaciones de accidente se enviaban, las ART enviaban a la superintendencia por medio de fax. Aquellos que tendrán nuestra edad o un poquito más, se acuerdan del fax, hoy ya en desuso, pero bueno, imagínense, ¿no? Toda esa cantidad de denuncias que llegan por vía fax. Hoy por hoy, como decía Pablo, bueno, tienen un número, tienen un código y todo eso se transmite por esa vía. Eso como un dato histórico de lo que es la normativa de accidente. Bueno, dice que nos estamos quedando sin tiempo porque arrancamos la reunión antes nosotros, pero cualquier cosa nos volvemos a conectar, ¿sí? Esperen un segundito. Bueno. Perdón, pero como se está por cortar... Ahí está. Volví a compartir la pantalla. Bueno, si se corta, volvemos, ¿sí? Bien, ¿me escuchan? Sí, Sí. Genial. Bueno, seguimos. Y acá sí le doy la palabra a Pablo Liuso para que nos hable un poquito del árbol. Perfecto, bueno. Como vimos un poco en la normativa, el método que recomienda la superintendencia es el método del árbol de causas. Es un método que fue creado en Francia. ¿Sí? Ahí se escucha un audio de fondo, no sé si se podría silenciar. Voy a silenciar a todos. Y vas a quedar silenciado, Pablo, porque voy a silenciar a todos. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien. Es un método francés que fue divulgado también en su momento en Argentina y tuvo gente de allá de Francia que vino aquí, lo divulgó y a través de ese momento se conoce. El método del árbol de casa no es el nombre original. El nombre original yo lo tengo acá grabado, se llama Método Práctico de Búsqueda de los Factores de Accidente. Ese es el método original, el nombre original. También se lo conoce como el método INRS, que es la sigla del Instituto Francés que lo creó. Y por medio de la divulgación se lo terminó conociendo como método de Aucasa porque después vamos a ver que la forma de organizar los datos es mediante un árbol. Bueno, cuando uno aplica el método, tiene que hacer 4 pasos. Primero tiene que recopilar datos, después tiene que organizar esa información, y con la organización, con la información obtenida, tiene que dar un informe de recomendaciones y hacer un seguimiento. Vamos a pasar un poquito a ver cómo recopilar los datos. Bueno, cuando uno tiene que investigar un accidente, se tiene que, en principio, hacer algunas preguntas. ¿Cuándo investigar un accidente? Bueno, la primera respuesta es lo antes posible. O sea, cuando uno tiene la comunicación de que ocurrió un accidente, cuanto antes se pueda investigar, mejor, ¿sí? Porque va a tener datos más frescos, va a poder ir al lugar de ocurrencia si es que puede trasladarse, y hasta podría llegar a haber alguna mancha de aceite, puede haber una frenada, puede llegar a ver la máquina como está. Lo más cercano al accidente es mejor, va a tener datos más frescos. ¿Dónde realizar la investigación? Evidentemente va a ser necesario en el lugar de ocurrencia realizar la investigación. Después vamos a ver que en algunos casos en la práctica esto no se puede realizar porque puede haber sido que el accidente ocurrió en un lugar de tercero, en un lugar que ya no está, porque ocurrió un derrumbe, o que el lugar esté cerrado por muchas veces
porque hay un secreto de sumario, el lugar está clausurado y no se puede acceder. Entonces, bueno, lo ideal es lo antes posible y en el lugar del hecho. ¿Quiénes van a realizar ¿Quién va a realizar la investigación? Bueno, la investigación la realiza el profesional de higiene y seguridad de la empresa, o bueno, el profesional de higiene y seguridad de la RT en el caso que les corresponda. Hay algunos casos que realizan en planta, la investigación la realiza el jefe inmediato, supervisor y demás. Puede servir como una información complementaria, pero lo que tiene que hacer el servicio de higiene y seguridad o el servicio de la ART, hacer su propia investigación. De recomendación práctica es, muchas veces uno va al lugar y ya hay una investigación realizada por otra parte, por algún ente que ya realizó la investigación. Lo que recomiendo es que uno realice la investigación sin tenerla en cuenta en principio, o sea, realice su propia investigación y después realice compare con lo que ya investigó otra persona. Porque si uno toma la investigación ya realizada, puede sesgar su pensamiento. O sea, es como que mejor ir y empezar a hacerse todas las preguntas uno. Las preguntas que se tiene que hacer, investigarlo y después ver y comparar. No tomarlo lo ya investigado es mucho más difícil. Uno en la práctica se encuentra con esta situación que a veces el informe ya está realizado. Y uno tiende a, bueno, tomar eso como base, pero es más complicado tomarlo como base y querer verlo a su manera que empezar de nuevo y después compararlo. Esa es una recomendación práctica. ¿Cómo investigarlo? Con métodos como el árbol de causas, que es el recomendado, que vamos a ver. ¿Qué son métodos? Son instrucciones para uno llegar a una conclusión de recomendación de una manera metodológica. Para que tengan una idea, el método árbol de causas está diseñado por matemáticos, no solamente por el tema de la higiene y seguridad, sino tiene atrás un concepto de lógica, de lógica y de matemática. O sea, es un método de lógica. Bien, seguimos avanzando. No avance. Tenemos suerte con la... Ahí está. Bien. Tener en cuenta para construir un árbol, bueno, un poco lo que decías vos, Pablo. Sí. Cuando uno recopila la información, la va a organizar de izquierda a derecha y va a llegar a un gráfico como el que está ahí simbolizado. Para cada uno de los hechos lo va a ir vinculando con una flecha, tal cual está ahí en el dibujo. ¿Qué es lo que uno va a tomar? Los hechos, cómo fueron, en función a lo que uno observó en esto que nosotros vimos anteriormente. Cuando uno va a hacer sus primeras investigaciones, no sabe por dónde empezar, ¿no? ¿Qué es lo que pedir? Para saber qué es lo que uno tiene que completar, es importante ver esto que nosotros vimos en las resoluciones anteriores, esto que habíamos visto en la disposición 1, por ejemplo. Si uno la descarga de internet, la disposición está el informe a completar y cada uno de los campos, qué es lo que se solicita. Por ejemplo, dice fecha y hora del accidente, el horario de trabajo, si es un horario fijo o rotativo, el turno, si hubo testigos. Entonces todos esos campos, si uno conoce lo que tiene que completar, sabe qué es lo que va a preguntar. Cuando uno va y pregunta, va a preguntar, bueno, a qué hora ocurrió, si había algún testigo, si era el lugar habitual de trabajo o era algo temporario, qué estaba haciendo, si era una tarea habitual o no. Todo eso está en el informe. Entonces uno tiene que conocer el informe para después ir a hacer las preguntas. Una medida que ya tiene ya la experiencia, ya el informe lo tiene en la cabeza y ya va y pregunta porque ya sabe lo que tiene que completar. Pero en las primeras investigaciones es necesario conocer previamente el informe. Y a su vez, hay otras planillas complementarias que son unos informes de recogida de información, que se lo conocen, en donde uno, completando ese cuestionario, ya tiene todas las preguntas para ir armando el informe. Tenemos menos de un minuto, no quisiera por ahí, antes de explayarme, que nos agarre el corte.
Dale. Nos volvemos a conectar. Ahora cuando termine. Sí. A ver, voy a responder. ¿Dónde puedo encontrar el informe de accidente de trabajo? Es la circular 1 del 2004, Brian. Nos van a Busca en pasar el internet material que y están usando Pablo. Sí, queda grabada la charla. Va a quedar grabada la charla con toda la info que estamos compartiendo. Bueno, y de nada, Brian. No sé si hay alguna pregunta más arriba. Ahí de Mar del Plata, presente, dice, buenísimo. Bueno, ahora se corta, seguimos, ¿sí? sí. En la página